abriría entonces el espacio a que pueda desde el público preguntar lo que sugiera, ¿verdad? La presencia de ustedes. Hay en el aire seguro que los compañeros, las compañeras que están aquí pues tienen un montón de preguntas que se pueden hacer, entre otras la confluencia entre las distintas izquierdas en Colombia, ¿verdad? Bueno, todo lo que está suponiendo el proceso con el ELN, la lucha en cada uno de los territorios, el genocidio que se sigue practicando por parte de los paramilitares y el Estado colombiano en las zonas, ¿verdad? En las distintas zonas colombianas, la impunidad que sigue habiendo hacia los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en todo lo que es el Estado colombiano, la Comisión de Verdad y Justicia Especial para la Paz, qué garantías hay de que el Estado no pueda repetir estos crímenes de Estado que al parecer sigue cometiendo hoy en día, bueno, todo lo que tiene que ver últimamente con las declaraciones del fiscal de la Nación que paradójicamente está en contra de los acuerdos de paz, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que abriríamos entonces el espacio para que los compañeros y compañeras pues puedan preguntar, ¿verdad? Lo que consideren. Y también escuchar sus apreciaciones sobre el proceso que conocen. Eso es. ¿Mata ni metanda? No, señor. Hola, buenas tardes. Bienvenidos por estas tierras de Bilbao. Desde aquí, siguiendo un poco todo el proceso de paz, nos da la impresión de que ustedes no tienen que estar globalmente satisfechos y satisfechas de cómo se está desarrollando el proceso de paz, porque no se están consiguiendo avances sustanciales. No quedaba otra que hacer los acuerdos, pero pues no se consiguió el plebiscito. Se han ido modificando los acuerdos de La Habana y no se van cumpliendo los más importantes, no se mete a juicio a ninguno del establecimiento. Las grandes empresas multinacionales están muy contentas y siguen acaparando tierras con sus proyectos mineros, sus proyectos extractivos y de producción de aceite de palma. O sea que en realidad ha sido, desde aquí se siente como que tanto para el establecimiento como para las multinacionales ha sido como un alivio el que se hayan firmado los acuerdos de paz, se hayan depuesto las armas y siguen ellos con su proyecto neoliberal a tope. Y por otro lado los gringos, pues mucho más todavía. Piensan que Colombia va a ser pues el Israel en Latinoamérica, el guardián de los intereses gringos contra todos los pueblos cercanos. Entonces eso, como políticamente no haya una reestructuración de todas las izquierdas con las ideas claras y con posicionamientos muy firmes, pues desde aquí sentimos como que es muy difícil que sea un paso adelante, sino que quizá pues sea una situación de espera y de resistencia, pero con dificultades para poder retomar. Así lo vemos nosotros algunos desde aquí, por lo menos. No sé cómo lo ven ustedes. Allí, por favor. Sí. En todo su discurso, señores, no he oído las palabras narcotráfico y tráfico de armamento. Eso, no sé, en 54 años la verdad es que estaría muy interesado, sobre todo en el armamento, ya no tanto en el narcotráfico, porque yo personalmente, digamos, soy partidario de la droga, o sea, de que las personas, digamos, tomen la droga lo que le dé la gana, en una palabra. Pero en cuanto al armamento, me gustaría saber de qué países son los que han introducido armas en Colombia, de fabricación y de tráfico. Además de otras, vamos, podría hacerle muchas preguntas más, pero sobre todo eso me interesaría, digamos, que me lo aclararan un poquito. Gracias.
Si quiere. ¿Alguien más? ¿Sí? Eso ha sido un tiro con armamento. No sé si de... No, pues no. Entonces, mira, sobre la primera parte que hablaba aquí el compañero, Sí. la mirada que se tiene de que es una claudicación, en términos más concretos, por parte de nuestra, yo creo que hay que vivir en Colombia para entender. Hay que conocer la realidad que se está viviendo en el conflicto. Ciertamente, el acuerdo quizás no es la panacea, no era la solución definitiva de los problemas de Colombia, pero nosotros pensamos que era una cuota inicial, un primer elemento que nos permitiera a nosotros avanzar hacia la construcción de una sociedad distinta. Cuando hablamos de los puntos que tiene el acuerdo, esos 6 puntos son de carácter integral. La reforma rural, la reforma política, el tema de los cultivos de uso ilícito, para hablar un poquito, seguir la respuesta al compañero del tema del narcotráfico. Es decir, Colombia es un país que en el tema de la ruralidad, como no hay infraestructura vial hacia los territorios, o sea, la gente se dedicó a sembrar coca, marihuana, amapola, y eso lo van a buscar en helicóptero y en avión. Donde un kilo lo meten en un bolsillo y lo llevan, en cambio un bulto de yuca nadie lo saca a una ciudad y no vale lo mismo. Entonces, el tema de los campesinos sembrando coca no se resolvió, no se resuelve en mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, eso también lo marcamos en el acuerdo como el punto de sustitución de cultivos de uso ilícito para tratar de resolver, también resolviendo el tema de infraestructura vial y de cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Entonces, volviendo al tema de la mirada que se tiene frente a que de pronto es una claudicación o es una forma de entregar, de abandonar la lucha, no, creemos que no. Creemos que sí hay dificultades en la implementación del acuerdo, pero creemos que el pueblo colombiano, en la medida en que conozca el acuerdo, que falta un poco de pedagogía de paz, que falta un poco de que la gente conozca mejor, porque los detractores del acuerdo han tenido más voz que nosotros, tienen los medios de comunicación, tienen el poder, inclusive el acuerdo que se firma con el mismo Santos, con el mismo presidente, le apuesta un poco al no cumplimiento de esos acuerdos, y creo que es el reto que tenemos. Creo que tenemos un reto fuerte, pero existe, ninguna guerrilla hubiera podido aguantar 53 años si no tuviese una base social mínima, como la FARC. En este momento los que estamos registrados como en el tema de comercio somos 12.400, y ya ustedes ven cómo ha sido todo este proceso, y estamos tratando de organizarnos, tratando de construir una propuesta, construimos el partido, estamos construyendo una alternativa económica a través de Común, pero es un proceso duro, es fuerte. Tenemos apenas un año, el proyecto de implementación está planteado para 14 años, entonces no es fácil. Sobre todo cuando falta la voluntad política, nosotros sabíamos que esto no iba a ser sencillo, sabíamos cómo estaba la situación con el gobierno, tanto el que firmó el acuerdo como el que entró. Sabemos que esto es un proceso complejo, pero creemos que tenemos la capacidad y las condiciones de seguir luchando, seguir entregando nuestros esfuerzos sin las armas a este proceso de construcción de una alternativa distinta para Colombia. Yo creo algo ahí. Creo que se desmontó el argumento de que el Estado, el pobre Estado, tenía que invertir grandes recursos en seguridad y en la guerra para sostener. Muchos sectores de la sociedad ya se dieron cuenta que se utilizaba era para justificar el pánico, el terror. Eso no quiere decir que no lo sigan aplicando. Pero hemos ido con nuestra propuesta, con la herramienta mejor que le entregamos a la sociedad, que es el Acuerdo de La Habana, muy en profundo. Y hay unas nuevas tendencias en el proceso en Colombia. Y en esas tendencias tenemos que resaltar la participación de la juventud y de la mujer en los procesos ya electorales. Vean, en menos de un año participamos en 4 procesos electorales. Y la tendencia es cada vez, la última, por ejemplo, las elecciones contra la consulta anticorrupción, que no hubo campaña, no hubo compra de votos, no hubo publicidad, no hubo nada de esas cosas, y la gente fue y votó. 12 millones de votos más. Es más, se le quitó
el argumento que tenían los medios y el mismo presidente y el mismo Uribe de decir que era el presidente más votado en la historia. Pero cuando ya la gente salió por voluntad propia y consignó el voto contra la corrupción, entonces ya no son, la votación más grande en Colombia no es la del presidente Duque, es el pueblo diciendo que no quieren más corruptos y toda esa cosa. La elección, ganó las elecciones el señor Duque, estoy haciendo como un pequeño contexto de cómo fue, pero porque se unió toda la oligarquía en un solo canasto. Todas las ratas en un solo lado, defendiendo sus egoístas intereses, en contra de la patria, en contra de todo lo que ya conocemos. Entonces, todos esos avances, y claro, lo que dice Pablo es cierto, toca estar allá para que el agua nos moje, pero es muy respetuoso y respetamos la opinión, y es más, eso para nosotros es muy importante porque es lo que se está viendo desde acá, y nosotros tenemos también que tener mucho cuidado con eso. Es lo que ustedes están viendo y muchas gracias, compañero. Sí, yo tengo familia en Colombia. Ah, bien, listo. Entonces... Y nada más ha llegado. Ah, bien. Entonces, ¿qué pasa? Nos tocaría hacer un análisis ya más profundo, invitamos a eso, porque hay unas nuevas tendencias. Y con las armas no hubiéramos ido tan lejos. Lo otro, lo del narcotráfico, pues esa es una forma de la explotación capitalista, y nuestros campesinos siguen siendo explotados, marginados y todo lo que ya se ha dicho. Y nosotros lo que hicimos fue poner también una propuesta a nuestras comunidades abandonadas por el Estado y en esas situaciones tan graves. Y todo el tiempo un Estado haciendo presencia pero con la bota militar. Entonces, de una alternativa de construir economía propia, lícita, y que se zafaran precisamente de las garras de las mafias. Nosotros, ahí esa lectura es lo que dicen los medios. Nosotros las FARC no somos ni mafiosos, ni narcotraficantes, ni nada de esas cosas. Y lo hemos dicho claramente. Lo que sí le impusimos fue un control y un impuesto a los que se beneficiaban de esto. Pero los que verdaderamente deberían estar pagando todo lo que han hecho son los bancarios, son los grandes que se benefician de los recursos del narcotráfico. Los campesinos están sufriendo las consecuencias del abandono del Estado y repito, pusimos ahí una herramienta para construir economía lícita, que es exactamente el punto 4 de sustitución gradual, acertada y todo esto. Que este gobierno, el nuevo gobierno, entonces quiere burlar ese acuerdo y volver a una cuestión muy grave que es las fumigaciones con glifosato, generando semejantes. Yo invito a que nos preocupemos mucho de eso, porque eso sí es una cuestión muy grave. Eso es un atentado, no tan solo contra nuestra flora, fauna, nuestras comunidades, los indígenas, sino contra, yo digo que contra la humanidad. Eso. Y sobre el tema de las armas, yo creo que ese es un tema simple. Ese es el mejor negocio, la guerra es el mejor negocio para los capitalistas. ¿Quiénes la fabrican? Lo fabrican los gringos, la fabrican los israelíes. Mismo negocio. Y alguien más? ¿No hay alguien más? Aquí en España también. ¿Ah? pero nosotros, por ejemplo, cuando tú consigues el dinero, consigues las armas donde sea. Las consigues para ver. Eso tiene satélites por todos lados. ¿Y las minas antipersonas? ¿Las fabrican ustedes? O Nosotros fabricamos nuestro propio explosivo. Hay un programa de desminado muy importante y nuestra gente tenemos más de 1000 compañeros y compañeras nuestras en el proceso de desminado. Y estamos La que nosotros construíamos. ¿Todas las construyen ustedes? No. La mayoría son porque es que en Colombia ha habido mucha insurgencia. Sí. De 7 u 8 organizaciones, nosotros éramos uno. Y así como generamos víctimas, también pues colocamos bombas, hicimos de todo. Pues esa es la guerra, yo creo que aquí también hay experiencias de eso. Si quieren, me parece que había más preguntas. Una aquí, 2 allí en el fondo, por favor, otra aquí, 4, para irla recogiendo. Y le toca la palabra a Vale, yo tengo una pregunta y es de cara al contexto latinoamericano.
y es que se firma un acuerdo de paz en Colombia, pero sabemos que en estos años que avanzan del acuerdo de paz, el paramilitarismo se regresa a las zonas, y por otro lado también el gobierno de Santos firma un acuerdo protocolar con la OTAN, lo cual eso implica que verdaderamente la concepción del enemigo interno todavía en Colombia no se ha desmontado, y el tema también es cuál es el posicionamiento de ustedes frente a ese tema, ¿no? de que en Colombia el enemigo interno no se ha desmontado, y sobre todo porque en ámbitos como la universidad pública en Colombia, en medio de un acuerdo de paz, hay dirigentes estudiantiles que están siendo encarcelados, están siendo perseguidos y se encuentran todavía en las cárceles. Entonces, frente a eso, ¿qué se va a plantear desde el movimiento popular y desde FARC como partido político, ¿no? Así que otra más y vamos recogiendo. Bai. Vamos a recoger. Sí. Yo soy colombiana, hablo como colombiana. Una de las cosas interesantes del proceso de transición que ha hecho las FAREP a la vida legal es esa cosa que planteaban, que es una reincorporación colectiva, ¿no? Colectiva en lo económico y en lo político. Entonces, cuando nos contaban un poquito el tema de cómo estaban los procesos de común, y no nos han contado nada un poquito de cómo va el tema de la FARC como partido político, no da la sensación que de pronto ese ideario colectivo de mantenerse unidos en la legalidad para poder seguir con las luchas en las que se mantenía, el hecho de que no se estén cumpliendo los acuerdos o que hayan dificultades en todo el proceso de implementación, mi forma de ver es que yo creo que está generando más bien una especie como de desintegración de lo más importante que tiene la FARC, que es la unidad, ¿no? Que tenía las FAREP, ¿no? Venían como un colectivo bastante unido, y finalmente pues esta sensación de pasar a la civil con la incertidumbre y la implementación pues está generando, y es mi impresión, no sé cuál es la opinión que tienen ustedes, una desintegración como colectivo que es benéfico para aquellos que están en los poderes hegemónicos, ¿no? Entonces es como divide y reinarás, que es un poco la lógica maravillosa de vamos a dividir a estos para que no nos conviene que tengan cooperativas, no nos conviene que tengan un partido político, no nos conviene este tipo de cosas. Entonces mi pregunta es como qué esperanza de vida se ven ustedes como el común y como fuerza alternativa revolucionaria del común a futuro en este escenario. Bueno, para... Una preguntita más, ¿en serio? Sí, que no olviden las otras. Tal vez dos cosas. La primera, la coyuntura en que se inicia, en el momento en que se inicia la situación la negociación de los acuerdos de paz. Era favorable, entre comillas, para crear dentro de todos los países latinoamericanos del sur tal vez una corriente un poco más de izquierdas que apoyaría un poco más todo este tipo de cuestiones, ¿no? Esa era una coyuntura en que estaba cuando empezaron con el proceso de paz. Eso hace unos años, incluso Chávez fue el abanderado un poco de toda esta cuestión, ¿no? Esa coyuntura ha cambiado radicalmente en América Latina. ¿Cómo lo ven? Es decir, esa perspectiva de la coyuntura anterior a esta coyuntura, cómo se plantea la situación de la FARC, teniendo en cuenta que en Colombia el paramilitarismo siempre hace de las suyas y siempre han estado ahí, por más que se estén desmovilizando, entre comillas, siempre tienen alguno que sale por ahí y siempre tienen a los águilas negras que sacan los comunicados y los publican y amenazan a un montón de gente, ¿no? Eso por un lado, es decir, la coyuntura ha cambiado radicalmente y cómo se plantea la FARC, yo creo que más o menos se ha respondido, pero profundizar un poquito en eso. Y la segunda es, que para mí es muy importante, es decir, ¿qué tipo de pedagogía se ha hecho con la militancia respecto a los acuerdos de paz? Es decir, voy a poner un ejemplo claro. Yo soy salvadoreño y en El Salvador un proceso de paz parecido. La guerrilla entregó las armas, ¿ya? Pero es que no se hizo pedagogía de información con la base, con los guerrilleros, con los combatientes que estábamos en la montaña y en la capital. La base, digamos, quienes estaban negociando, negociaban, firmaban, pero lo que firmaban no bajaba. Y cuando se dio la firma de los acuerdos de paz,
pues hay un rompimiento por parte de la base diciendo qué ha pasado. No nos hemos enterado que hemos firmado y nos han desmovilizado a todos, nos han quitado las armas a todos, etc. ¿Qué pedagogía ha hecho la FARC en ese sentido para que el que tenía la arma allá en la montaña sepa realmente que la firma de los acuerdos de paz significa que realmente van a estar desmovilizados y van a estar en una zona donde de alguna manera al Estado le conviene que estén ahí porque los tiene controlados a todos los que militaron, etcétera, etcétera? Esas dos. Gracias. Dale. Bueno, es muy importante tener en cuenta que para entender el contexto, lo que menciona ya el compañero es muy importante porque este proceso de paz ocurre en un momento geopolítico muy importante de América, pero también del mundo. Y en esa medida había que aprovechar esa situación, pero también entender que la construcción del enemigo interno, dice allá el compañero, que se sigue manteniendo, ¿cierto? Pero era fundamental tomar una decisión, ¿sí? Y la decisión implica quitarles el trofeo de la guerra, esa excusa para seguir implementando y desarrollando la doctrina de seguridad nacional a costa de nuestra organización, porque eso fue en lo que se convirtió. A nuestra organización se le convirtió en el enemigo interno y todo lo malo que ocurría en el país pues era responsabilidad de las FARC. Y eso nos distanció de los sectores de las organizaciones, pero también fragmentó el tejido social, pero también imposibilitó y creó barreras muy grandes para trabajar la organización y el fortalecimiento político, incluso de izquierda y de oposición. En esa medida, al quitarles ese trofeo, nos abre una oportunidad muy importante que implica un gran reto. Y uno de nuestros grandes logros es precisamente ese, ¿no? Es el reconocimiento como sujeto político e histórico, la posibilidad de pasar a un escenario donde somos también ahora actor político como fuerza alternativa revolucionaria del común, y la posibilidad de interlocutar y de llegar a donde jamás hubiésemos podido llegar si hubiésemos continuado en armas. Lo otro es que es necesario también reconocer que este es un proceso que implica también una depuración, ¿cierto? Porque también el proceso de transición, que la guerra, la intensidad de la guerra misma también permite que se instrumentalice y que sea innecesario e importante y fundamental retomar y tener posibilidades de volver a lo que dices tú, volver a construir, fortalecer y de dar continuidad a nuestra escuela política de construcción desde los territorios. Y en medio de la guerra y del conflicto, pues eso cada vez era casi imposible. Esta es una gran oportunidad y un gran reto, porque nuestro nuevo partido político asume ese reto de reconstrucción del tejido social desde los territorios y aprovechando también una bancada ahora en el Congreso, ¿cierto? Y eso es muy importante para nosotros. Esto nos ha posibilitado plantear una construcción de una convergencia nacional. Ese llamado a la convergencia de la izquierda que durante tanto tiempo fue golpeada, vulnerada y que no había opciones de podernos plantear una cohesión y la construcción de la unidad, hoy ya se ve, se siente y la vemos y la hemos tejido en los territorios a nivel, por supuesto, del Congreso, pero también en los territorios. Entonces, por el contrario, este se convierte en el primer paso y en el escenario de continuar la lucha política, pero con nuevas formas de hacer política. O sea, el gran reto es reinventar, reconstruir y, por supuesto, sin perder la esencia de lo que somos como organización política, construir y tejer esa convergencia, porque es lo único que nos va a permitir no solo blindar el acuerdo y la implementación del acuerdo,
sino lograr procesos de transformación en el mediano largo plazo. Y la movilización es fundamental. Entonces, el proceso de resistencia, la única manera de cualificarse es verse en el escenario del territorio, hacer incidencia real en la construcción de la democracia directa, como lo planteamos en nuestro programa, y que implica hacia el interior, ¿sí? Implica hacia el interior, por supuesto, un fortalecimiento, una cohesión, un también replantearnos esas pedagogías, como tú lo planteas, es fundamental, pero también interna, pero también externa. Y la guerra y la intensidad de la guerra no nos lo permitía hacer. Así que ahora ya están las puertas y una gran ventana. Ahora lo que no podemos permitirnos y que no lo vamos a hacer es dejar nuestra actividad militante, sino por el contrario hay que fortalecerla, y ya que existen las condiciones para hacerlo, por lo menos con las organizaciones y con los movimientos políticos con los que antes ni siquiera podíamos interlocutar, pero que hay convergencia en los puntos fundamentales en los que nos pensamos como una sociedad distinta, pues hay que hacerlo. Bueno, liada la palabra. No, mire, pues hemos llevado el intercambio como así como hemos bailado como al son de la música. ¿Verdad que no hemos podido hacer como el contexto? Y hacerles un comentario. Recientemente realizamos el segundo pleno nacional de nuestro partido. Se reunió el pleno del Consejo Nacional de los Comunes, y allí se hizo una caracterización del nuevo gobierno y de la situación concreta que estamos viviendo. Y efectivamente han habido cambios, pero no todo está perdido. Hemos recorrido un camino muy importante y las conclusiones son muy positivas, porque el reflejo de que nuestra gente se está yendo y toda esa cuestión, pues se midió en el pleno. Y la asistencia fue totalmente mayoritaria. Y los que no asistieron, somos 111, de esos 111 participaron 83. Faltaron unos camaradas que por seguridad, y eso lo conoce la opinión internacional y nacional, cuáles son los motivos. Hay inseguridades graves de tipo jurídico, de montajes y todo esto. Está el caso Santriz, está el caso del camarada Iván, que incluso yo no conocía, pero hoy estaba comentando Pablo que se enteró que hay una orden de captura acá en Madrid, en España. Pues así nadie va a ser tampoco tan aventurero a ir a ponerse ahí a que lo capturen. Pero la gran mayoría asistió y se dijo que el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana y el proceso de reincorporación es un campo muy complejo, es una disputa muy fuerte, y se sacaron unas conclusiones concretas. Esto apenas comienza por otra vía, porque eso es lo que nos toca como precisar un poco. Se tomó una decisión, nosotros hicimos todo el proceso interno, se hicieron los preparativos, todo el tiempo nuestra dirección, el secretariado tuvo una comunicación intensa, permanente con todos los colectivos, y todo se debatió internamente. Y llegamos a la 10ª conferencia, que fue la última conferencia guerrillera de nuestra organización en armas, y la decisión que tomamos fue unánime: le vamos a jalar al proceso de paz, así como se firmó el acuerdo. Ahora, ¿el acuerdo qué es? El acuerdo es el reflejo, es el termómetro real de la correlación de fuerzas de la lucha en Colombia. Ahí no era los deseos, pues nosotros queríamos era la toma del poder por la vía militar, pero no habían fuerzas. Habían muchos amigos, incluso que ahora están haciendo mucha bulla y diciendo: ¿y ustedes por qué se fueron? Y todas esas cosas, que llegaban y nos decían: mire, camaradas, organicémonos y vayan ustedes. Y entonces así no se hace la guerra. La guerra, nosotros no íbamos a suplantar la realización histórica de los pueblos. No había condiciones, y ya eso lo explicó muy bien ahora Pablo, que decía que sencillamente
hubo un punto de inflexión desde que subió un pico y luego cambió la tendencia. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué dijo el Pleno? Le vamos a seguir apostando con toda, y es un mandato, eso no es una cuestión que lo impuso Timochenko, que porque es presidente de nuestro partido, o que algunos con la cabeza caliente dijeron, no, es que vamos a seguir, no, sencillamente, unánimemente el Pleno dijo, le vamos a seguir apostando a lo que está acordado, y a exigirle a este Estado y a este gobierno que se debe cumplir. Y entonces se trazaron unas líneas concretas. Nos vamos a apoyar en nuestro grupo parlamentario y en toda una fuerza parlamentaria que hay, que no es solo la nuestra, sino que hay una tendencia muy importante allí, y creo que ustedes se han dado cuenta, que todo ese paquete de contrarreformas que llevó el nuevo gobierno, allí no ha pasado. Incluso los mismos socios que participaron en la elección ahora se le están retirando porque eso no está avanzando así. O sea, hay unas realidades concretas y unas posibilidades concretas. Hablamos de hacer toda una gestión de tipo, ¿cómo se llama? Este relacionamiento, no sé si llamarlo, o sea, hacer todo nuestro relacionamiento de tipo diplomático, blindar nuestro proceso, porque la mayoría de la sociedad colombiana quiere que realmente haya paz con justicia social en nuestro país. Y sigue vigente lo que hemos dicho siempre. Esto es una cuestión de la nueva correlación de fuerza que hay que construir. Y ese es nuestro propósito. Una nueva correlación de fuerza, porque este ya no es un problema entre las FARC y el nuevo gobierno o el Estado. Este es un problema de la sociedad colombiana que tiene que mirar las claves de cómo vamos a superar un conflicto que ya se convirtió en una enfermedad muy grave. Y tenemos todas las condiciones para dar ese paso. Y hay un sector oligárquico allí de ultraderecha que quiere empeñado venir, que esa es como una estrategia de echar reverso y volver a... No tiene una propuesta seria de nuevo país. Y el Acuerdo de La Habana, que no es el mejor, pero sí sienta las bases para comenzar a construir una nueva Colombia en paz con justicia social. Y entonces, nosotros no estamos solos. Y yo estoy muy contento, ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Toda esta preocupación que hay acá, la hay en muchos países. No estamos solos. Y tenemos el acompañamiento de los países que inicialmente arrancaron con nuestro proceso. Tenemos el acompañamiento de la segunda misión de la ONU. Tenemos el acompañamiento de los cooperantes europeos. Hay una cantidad de sectores que realmente le están apostando a que esto salga adelante. Y los procesos son así. Y Pablo también lo dijo, y lo dijo Valentina. Nosotros sabíamos que eso no iba a ser fácil. Nosotros sabíamos eso. Compañeros y compañeras, nosotros venimos de un proceso muy complejo. Nosotros resistimos a todo ese plan patriota, el plan Colombia, donde la oligarquía colombiana le apostó con todo y se alió con todos los imperios para derrotarnos, y no nos pudo derrotar militarmente. Y entonces ahora le estamos apostando con toda a este proceso. Cualquiera puede decir, y bueno, y si los matan, pues sencillamente desde que nos alzamos en armas estábamos preparados para cualquier cosa. Y nosotros seguimos en esa determinación política de darlo todo, porque las FARC fue para construir la paz. Toda nuestra resistencia armada siempre la hicimos fue en la propuesta de una salida política. Abrimos el espacio, pues sencillamente tenemos que pelearlo. Que cambiaron las tendencias y toda esa cuestión, pues los revolucionarios estamos donde esté nuestro pueblo con sus problemas. Muchas gracias. Yo digo, sí, solamente quiero agregar frente al tema de la correlación de fuerzas, frente al tema de la negociación. Es decir, hoy estamos sentados aquí, 3 exguerrilleros de las FARC. Están conociendo nuestras propuestas. Ayer nadie daba un peso por nosotros, nadie. Éramos terroristas, narcotraficantes. Eso es lo que el mundo conocía de nosotros.
Hoy estamos hablando porque en los últimos 30, 40 años no teníamos voz, teníamos unos fusiles disparando, con unas razones, con un programa, con un plan, pero que no se conocía. Lo conocían los campesinos que estaban alrededor nuestro. Pero el pueblo colombiano no, y nos estigmatizaron y vendieron una propuesta distinta de lo que nosotros somos. Hoy la gente está viendo realmente cuál es nuestra propuesta y qué es lo que somos. La unidad del gobierno colombiano, con el imperialismo norteamericano, con los israelitas, con los ingleses, con todo el mundo, con toda tecnología de punta, con una guerra fratricida. Bombardeos con bombas de 500 libras a los campamentos en horas de la noche. Eso hay que vivirlo. Eso hay que sentirlo para saber en qué guerra era que estábamos. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. Dos. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia. Yo creo que tenéis cosas súper ricas que aportar y una vivencia completamente diferente, ¿no? Y me parece también muy curioso todas las preguntas que se están haciendo, pero a mí me gustaría, por pura curiosidad, ir un poco más a lo micro, de ver, ya lo habéis comentado, ¿no? El reencuentro con la familia, la inseguridad, de cómo habéis sentido esa vuelta a la vida civil. Habéis formado parte de la guerrilla durante mucho tiempo. ¿Cómo os sentís ahora, siendo durante todo ese tiempo también considerados como enemigos del país y siendo ahora parte, ¿no? De eso, de cómo ¿qué es lo que os ha marcado tanto de lo bueno como lo malo de la reintegración en la vida civil? La otra. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy de Colombia y la presentación que han hecho ha estado súper interesante. Quería como hacer un comentario y luego plantear como una pregunta. El primer comentario sería como poner en valor que en su discurso hayan recalcado la importancia del punto sobre víctimas en el acuerdo. O sea, que si bien se entiende que el punto número 1, que es el tema agrario, ha sido una cosa trascendente, vertebrante del conflicto armado, creo que sí es muy importante poner esa voz sobre las víctimas y sobre el sufrimiento de las personas que han vivido el conflicto armado. Estoy completamente de acuerdo que uno solamente entiende las complejidades de este conflicto estando allá, pero mucho más reconociendo que hay realidades completamente distintas en el país, que una cosa es la ruralidad y otra cosa es lo urbano, que son prácticamente universos distintos. En ese sentido, ustedes planteaban que en los territorios en donde están ahora, lo que han planteado que está como reconectándose con la comunidad de una manera mucho más explícita, ven cómo se va construyendo ese tejido social y de alguna manera eso significa también como un apoyo en esta nueva fase del movimiento. Pero al mismo tiempo hablaron del desgaste que ha generado durante tanto tiempo esa confrontación con el Estado. Entonces en ese sentido, por un lado ya lo plantearon que fueron, digamos que toda la lucha y las reivindicaciones fue instrumentalizada para tapar un montón de realidades de injusticia social en Colombia, de falta de participación política, entre otras. Y eso ha generado un desgaste muy fuerte de la imagen de las FARC. ¿Sí? Entonces, por un lado está esa idea de que en los territorios tienen un asidero social, tienen como una cercanía con el territorio, pero claro, uno ve, digamos, a nivel nacional y en los grandes centros urbanos ese desgaste se ve en un rechazo muy fuerte hacia el imaginario que se construyó sobre las FARC. Eso por un lado. Entonces, todo esto para poder llegar a la pregunta, perdón, pero es que necesitaba como comprender toda la situación. En ese sentido también están planteando que, claro, hay una nueva ola, como un nuevo movimiento más progresista, más de la izquierda, más de poner el ojo sobre las causas estructurales del conflicto, y que ustedes están planteando de alguna manera como juntarse a ese proyecto. Entonces aquí, por fin llegó la pregunta. Claro, ese desgaste que ha tenido las FARC hace que, aquí en palabras muy coloquiales, hace como que los otros partidos los vean como si huelen feo, ¿sí? Es como que no queremos tener cerca a las FARC tiene un imaginario muy grande, representa lo que ustedes planteaban, el imaginario de terroristas, de narcotraficantes, no sé qué. Y eso en la opinión pública es muy fuerte, está ahí, es una realidad. Entonces quería ver cómo
en el Congreso si hablaron de esto, cómo lo están planteando y cuál es la perspectiva que tienen. Y luego tengo más preguntas, pero ya como con el vinito. Bueno, ahora que pongan el vallenato. Yo tenía una pregunta más centrada en el común, ¿no? En el funcionamiento, porque antes me ha parecido muy interesante que Valentina ha comentado que el común, o bueno, las organizaciones, ¿no?, que la integran, que tienen un sistema de toma de decisiones democrático, incluso has comentado que funcionáis con asambleas, ¿no?, un sistema más asambleario, y bueno, pues a mí me parecía muy interesante saber, entiendo que en este proceso de montar, ¿no?, todas estas organizaciones habrá sido muy importante la formación más técnica, ¿no?, de que es una cooperativa, cómo funciona la economía social, pero entiendo que habrá sido también un reto, bueno, pues este cambio de cultura organizacional y cómo se pasa de una estructura mucho más jerárquica a otra estructura más cercana a la economía social, ¿no?, que entiendo que es lo que está defendiendo de común, ¿no? Lo pregunto porque es verdad que si esto en cualquier organización, igual más clásica, ¿no?, siempre genera una tensión, o siempre es algo en el que tenemos que estar atentos y tenemos que estar fijándonos de que sea un espacio cómodo para todas y para todos y que haya una participación pues plural y participación de las mujeres, etcétera, etcétera. Pues en vuestra situación me parece un reto todavía mayor. Entonces me gustaría si pudierais profundizar un poco más en esa parte. Vale. Bueno, dentro de la transición, bueno, como dicen ustedes los jóvenes, eso ha sido de pelos. Realmente ha sido muy intensivo, ¿cierto? Pero ha sido muy importante, realmente ha sido sentir en la práctica y en la cotidianidad cómo asumes, ¿cierto?, este proceso de transformación y de transición, asumiendo sin dejar nuestras banderas políticas, cómo reinventar, ¿cierto?, también la forma de hacer política desde nosotros mismos y en los territorios, y eso ha sido muy importante. O sea, realmente esto ha sido, cada día ha sido un aprendizaje nuevo, pero también no venimos solos, dijo el camarada, y venimos cargados con un equipo de enseñanzas que durante todo este largo trayecto pues hacen parte de las herramientas, pero también de las semillas que hemos sembrado y que nos permiten hoy enfrentar la adversidad, la complejidad y los nuevos escenarios. En esa medida, desde nuestra apuesta política, social, económica, desde lo pequeñito, ha sido precisamente poner en marcha lo que somos. Ya hay una identidad, hay una escuela, hay un sentido y unos valores y unos principios. Por eso cuando hemos venido aquí a este pueblo a conversar e intercambiar experiencias, pues nos hemos sentido gratamente acompañados, pero también gratamente hacemos un reconocimiento mutuo de que tenemos una escuela, un aprendizaje, y que es eso lo que nos permite identificar las potencialidades y aprender también de los errores propios, pero también de las experiencias como por ejemplo Mondragón, ¿no? De las experiencias del pueblo vasco y de las experiencias de economía solidaria como la de ustedes. Eso realmente nos compromete en que este proceso de enseñanza-aprendizaje es mutuo, ¿sí?, que no venimos pues sin nada, sino que traemos también un aprendizaje de una historia muy importante, muy valiosa, así que esa misma historia, ese aprendizaje el que se nos permite incluso ahora con mucha convicción continuar nuestra lucha desde lo cotidiano y desde lo pequeño. Y por supuesto, en el caso como mujer, ¿cierto?, que hay que decirlo, nos colocamos en los zapatos y como mujeres ha sido muy importante el reconocimiento de los diferentes sectores de la política, y aunque no hemos sentido, o sea, cuando tú hablas lo del feo, pues ha sido con la gente del común, porque el imaginario que tenía construido era otro, era un mito construido por los medios de comunicación,
por supuesto un conflicto tan largo y unas afectaciones en una sociedad que no es solamente en la ruralidad, sino que también el conflicto y la guerra ha golpeado las ciudades, aunque no se sientan, ¿cierto?, las balas, pero el modelo ha afectado a miles de personas en los territorios urbanos, a donde se han desplazado miles y millones de personas de la ruralidad. En esa medida hemos encontrado que al comienzo puede existir un rechazo, por supuesto, y una resistencia a escucharnos y a escuchar nuestras historias, pero el ejercicio ha sido fundamental, el encontrarnos piel a piel, ¿cierto? Mirarnos a los ojos, decirles, mire, esta es mi historia, esto es lo que yo he vivenciado junto con otros y otras, y ha sido muy importante, así que ese rechazo ha ido cambiando. En Bogotá, que es la capital, uno no le apostaría a que hubiese ni 10 votos. Fueron 12.000 voticos, pero créeme que significan muchísimo porque implicó el trabajo de pedagogía persona a persona en las calles, en las plazas de mercado. Nos fuimos a los barrios populares de Bogotá que están en la marginalidad, nos fuimos a conversar con la gente, a tomarnos una aguapanela allá en esas casitas de ellos, y ese ejercicio es el que nos ha permitido primero hacer un aprendizaje de que sí podemos cambiar ese imaginario y esos mitos construidos por los medios también, y que sí es posible hacer nuevas formas, hay nuevas formas de hacer política, así que eso ha sido súper importante, interesante, y nos ha marcado una ruta y un camino que abre oportunidades, claro, en el entendido que existen peligros, en el entendido que esto tiene que alimentarse cada vez de más, de miles, de millones y de cientos de corazones nuevos que le apuesten al cambio, pero que también tenemos que aprender a enamorar, ¿cierto?, de otras maneras. Así que no, yo lo que siento desde mí y desde mis compañeros y compañeras es que se han abierto unas puertas importantísimas que antes no habíamos podido abrir y que no, al contrario, no las habían cerrado. Entonces ahora esto implica que reconocer que están asesinando a líderes y lideresas en los territorios, eso aumenta y debe duplicar nuestro compromiso, pero también nos permite tocar puertas y sensibilidades de los ciudadanos y ciudadanas que sienten que la guerra solamente la vieron desde el televisor, o que sienten que lo que está pasando en el país no les importa, o que eso no es con ellos, pero es nuestra responsabilidad social, y hemos llegado a todos lados, no solamente a las casas allá en los barrios periféricos, sino que estamos llegando a través de los medios de comunicación alternativa, interlocutando en los sindicatos, con las damas de rosado, las madres, bueno, de todo, iglesias, con todo el mundo. O sea, realmente esto ha permitido que interlocutemos y que permitamos construir conjuntamente nuevas formas de tejer y por supuesto de movilizarnos a donde tenemos que movilizarnos. Bueno, ya voy a decir algo acá porque las preguntas tiene varios paquetes: víctimas, desgaste, cómo estamos en el territorio, y la nueva ola donde algunos sectores pues se están como ¿cómo se dice?, demarcando. Quería comenzar por ahí. Precisamente el papel de los medios y toda esta ofensiva de terrorismo de Estado busca eso, generar nuevamente el pánico para que la gente entonces no continúe con el proceso, porque no es gratuito. Y los medios están jugando su papel. Y lógico que en una lucha desigual no hemos logrado implementar lo que tiene que ver con los medios de comunicación, en particular con las 22 emisoras, pero ya comenzamos a despegar con esa parte. Un proceso lento.
Lo importante es que hay una lectura y algunos sectores de la izquierda y otros sectores que están teniendo ahorita como que no quieren saber nada. Ellos mismos son los que han hecho la lectura que gracias al Acuerdo de La Habana es que se ha avanzado. Están en un dilema, que para unas cosas sí, para otras no. Porque es que también hay un celo. A la hora que nosotros logremos realmente implementar, y ese es un temor que tiene el Estado, pero también lo tienen sectores de izquierda, porque en este momento nuestro proyecto no tan solo está recibiendo pedradas del lado del Estado, también está recibiendo pedradas ¿cómo es que decíamos nosotros? Juego amigo. Y eso se da en los procesos, y nosotros estamos claros de eso. Y no lo podemos medir por las elecciones, porque las elecciones pasadas no se jugó limpio. El último día para ir a elecciones no nos habían desembolsado los recursos. Y los boticos de las FARC, eso, cualquiera era como los escondía, los robaba, hacía cualquier cosa. Nosotros somos víctimas de toda esa cuestión. Entonces, quería hacer como ese comentario. Lo importante es que sectores, personalidades han hecho una lectura que gracias al Acuerdo de La Habana entonces se ha avanzado y se ha recorrido un camino muy importante, ya lo habíamos dicho. Lo de común, pues común es una apuesta, lo decía Pablo y lo decía Valentina también, muy importante, y nosotros lo que estamos es con Ecomún, 3 cosas. Primero, construir economía propia, construir un modelo alternativo, y creo que en eso estamos perfectamente de acuerdo por todos lados. ¿Un modelo alternativo a qué? Pues a ese viejo modelo que sencillamente lo que hace es generar todos los desastres que ya conocemos. Y en eso pues no estamos solos, ni allá en nuestro país, ni en todo el planeta. Porque es una necesidad urgente, que se aplique realmente se construya una nueva economía que permita realmente ser amigable con la misma especie y con el espacio. Entonces estamos en eso, y a eso pues le tienen mucho temor, por eso todas las trabas y toda esta cuestión, porque no es gratuito. Donde nosotros logremos construir nuestro edificio, que tiene 3 pisos, el primer piso lo estamos construyendo con toda nuestra base social, el segundo con todas las organizaciones sociales y las economías en los territorios, donde ya los mismos campesinos nos están diciendo, venga para acá, compañero. Eso no es cierto que estemos como tan aislados y tan desgastados, no. Lo que pasa es que están generando un pánico para que la gente no se nos acerque. Y el tercer piso, pues es en Colombia, hay un proceso y hay allá el cooperativismo y la economía solidaria pues está en 2 grandes campos. La parte oficial, que es reproducir lo que nosotros estamos combatiendo, y la parte alternativa, que históricamente ha tenido que pararse en la raya, que mientras nosotros resistíamos allí con las armas en la mano, ellos resistieron a todas las medidas, las normas y todo lo que ha hecho el Estado contra las organizaciones sociales de economía solidaria. Y en particular, ya en el caso particular de las FARC, pues nosotros no éramos una cooperativa, pero sí todo el tiempo en la práctica aplicamos la solidaridad y el cooperativismo, porque allí todo colectivo, todo el tiempo colectivo. Entonces nosotros siempre aplicamos los principios de la economía solidaria, la fraternidad, la solidaridad, el compañerismo, y siempre pensando en colectivo. Nosotros no tenemos esa escuela entonces para el bolsillo, siempre pensando en el colectivo, con algunas excepciones, ¿no? Como en todo, siempre es así, pero nuestro colectivo le está apostando a seguir adelante con nuestro proyecto. Quería hacer ese comentario. No sé si vas a decir algo. No, solo decir que la apuesta en la que hoy estamos jugando de la construcción de un país distinto, de una paz estable y duradera, es un proceso complejo, fuerte, pero creo que es lo mejor que hicimos y lo que tenemos que seguir haciendo. Creemos que el acompañamiento, el seguimiento a este proceso por parte de la comunidad internacional sería muy
válido. Sí, muy bien las críticas, muy bien las reservas que tengan, pues sería muy importante que pudiesen también acompañar todo este proceso de que en Colombia surja una verdadera democracia, surja una verdadera economía social que permita que la gente viva en dignidad. Creo que de lo que se trata es de eso, que podamos construir un país digno, un país incluyente, que nos tenga en cuenta a todos y todas en ese continente. Gracias. Bueno, es que ricasco a Pablo, a Rafael, a Valentina, muchas gracias, ¿verdad?, por compartir este momento con nosotras y nosotros. Un par de anuncios, todavía vamos a intentar permanecer un ratito más aquí. Al fondo, ahora cuando nos movilicemos, ahora sí nos toca movilizarnos, tendremos un pequeño picoteo allí, vino, queso, etcétera, etcétera, por un lado. Por otro lado, tenéis al fondo unas mesas con diverso material de alternativas, ¿sí? Y un par de anuncios que tienen que ver en este 10º aniversario de la organización de Alternativa. Desde la malla internacionalista, desde la mesa internacionalista de la organización, estamos convocando a varias charlas que son muy interesantes en el marco de la solidaridad internacional. Es así que el día 6 de noviembre, el 6 de noviembre, próximo martes, contaremos con nosotras, con Araceli León, que es una compañera colombiana también, cuyo hijo está preso, es un preso político colombiano que ahora mismo está preso en Colombia, y es un caso muy sangrante de toda la impunidad que vive actualmente Colombia. Eso por un lado. Por otro lado, el próximo 12 de noviembre, lunes, contaremos con la ministra de Trabajo de El Salvador, Sandra Guevara, del partido FMLN, que actualmente está en el gobierno de El Salvador, y ella vendrá acompañada de la presidenta de la cooperativa o de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Hogar en El Salvador, una experiencia muy importante que está teniendo su réplica y ejemplo a nivel latinoamericano. Entonces, os queríamos invitar a que podáis venir en próximos días a estas conversaciones. Y que bueno, que ahora si tenéis alguna pregunta para los compañeros o la compañera, es que ricasco, de nuevo muchas gracias, pues que se la podáis hacer allí, ¿verdad? En el ambiente más próximo del vallenato. Es que ricasco.